comandante Hans Enzo María Lefebvre, bienvenido. Gracias por visitarnos en este humilde planeta. La clase es suya. Eso fue una locura. Justo a la Madre Adaro y a todo el equipo mendocino. Siempre me pregunto si no es que están tomando mucho vino por ahí, porque realmente no. Si no, no se explica de dónde sacan toda esta iniciativa, porque Nunca es realmente mucho, nunca es mucho. nunca es mucho. Bueno, hoy vamos a hablar, díganme si ven pantalla. Sí, se ve perfecto, Enzo. Todavía no está en modo presentación. Ahora vamos. ¿Cuál ven? Ahí, perfecto. ¿La total? Sí, Sí, total. sector público. No. Ok. Bueno, entonces realmente muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Me van a decir Mario o los demás, me van a decir si me paso de tiempo, porque como siempre yo nunca logro compactar todo, porque no soy una inteligencia artificial, soy un deficiente natural, y entonces intento poner todo lo que puedo en las clases para darle una visión un poco más holística del problema, y hoy vamos a enfrentar muchísimas cosas. Y vamos a partir por una cosa bastante simple, solo para entender que estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Pasamos por la primera de la mecanización, la segunda de la electricidad, que nos llevó a una producción en masa, a la tercera, que es la informática, y entonces toda la revolución ligada a los TIC, a las TIC y la automatización. Y ahora estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Hay gente que dice que gracias a la inteligencia artificial ya nos quedamos muy atrás respecto a la cuarta, y estamos ya entrando en la quinta revolución industrial, pero como los gobiernos siempre llegan un poco más atrasados, ahora se están ocupando de la cuarta, así que nosotros nos vamos a ocupar un poco de la cuarta, pero tenemos en mente que es una cuarta muy avanzada, porque hoy vamos a hablar un poco de gobernanza inteligente, del sector público inteligente y de todo lo que se viene ligado al uso de inteligencia artificial en el sector público, y para enfrentar eso vamos a enfrentar muchas más cosas. Bueno, entonces, como les venía diciendo, tenemos una serie de etapas muy importantes que alimentan un poco la conversación de hoy. Pasamos de lo que era el gobierno analógico, donde había operaciones cerradas y un enfoque principalmente interno en la burocracia del Estado, y la visión era que el gobierno era solamente un proveedor final de servicios. A esta etapa se le suma el gobierno electrónico, que es lo que estuvimos viviendo hace muy poco, donde lo que estaba en papel se pasó en electrónico, y siguió siendo, la burocracia siguió pensando en ser proveedora de servicios, aunque gracias a la informática se le dio la posibilidad de habilitar a procesos por las TIC que llevaban también mucha más transparencia en todo lo que es el proceso que está detrás del servicio público. Y hoy en día estamos en lo que es el gobierno digital, que es una visión completamente diferente por parte de la burocracia de la gobernanza, que es una gobernanza mucho más proactiva, donde tenemos también el hecho que los servicios públicos están siempre más, no todos, pero siempre más basados
sobre los datos. Pero hay una etapa que es la que estamos intentando construir hoy en día, que es el pasaje a ser y llegar a ser un gobierno inteligente. Pero cuando hablo de gobierno inteligente no estoy hablando solamente de la burocracia, estoy hablando de todo, o sea, del sistema que nosotros definimos gobierno después, pero pertenece a cada uno de nosotros, porque siempre todos estos razonamientos los hacemos en el eje de una significativa inversión de tendencia, donde en las primeras dos etapas nosotros teníamos el gobierno y la burocracia que pensaba como ser individual y capaz de tener todas las decisiones mejores para los ciudadanos o para las empresas que tenían que servir, y en cambio ya a partir del gobierno digital tenemos el pensamiento de la cuádruple hélice. ¿Qué es la cuádruple hélice? La cuádruple hélice es el pensamiento que toma en cuenta la idea que todo lo que es la administración del bien público, o sea, nosotros tenemos como objetivo, y los gobiernos tienen como objetivo principal, el bienestar de las personas. Esto no tenemos nunca que olvidarlo. Tenemos el hecho que identificamos a 4 grandes familias diría que pertenecen a la capacidad de poner en marcha este bien público. ¿Qué son? La administración pública, que se divide en muchas categorías: la administración local, la administración federal, la administración regional y la administración internacional. Y en eso, o sea, contamos también con el gran impacto que los gobiernos, como saben, a un cierto punto decidieron demandar a la administración de organizaciones regionales o internacionales parte de sus responsabilidades o de su administración. Y esto tenemos a partir de la Unión Europea, pero también en el proceso regional tenemos organismos muy diversos, como la Organización de Estados Americanos en el continente americano, tenemos, por cierto, el Mercosur, tenemos el BID, tenemos el CAF, que son todas entidades regionales que se ocupan de algunas cosas. Muchas de ellas hoy en día se están ocupando también de gobernanza digital. Y después, entonces, esta es la categoría digamos, de la administración pública. Y después tenemos el sector privado, que es uno de los impulsores más importantes que da a TIC y dio a las TIC motor importante de crecimiento. Después tenemos a la otra gran familia, que es la familia de la academia, que es importantísima de por sí, porque la academia es donde toda la investigación sobre estos efectos nace, pero también se desarrolla, como hoy en día es este posgrado. Y después tenemos a la cuarta grande familia, que es la de la familia que siempre tuvo muchas más dificultades en estar encajada en una corporación única, que es la parte de la sociedad civil, pero que juega un rol importantísimo en este proceso. ¿Y esto por qué es muy significativo e importante? Porque cuando se viene el gobierno inteligente tiene que responder no solo a las necesidades de la administración pública, sino a un conjunto de necesidades que se suman y se construyen en la cuádruple hélice. Y esto nos da un significado muy importante. El ejemplo que yo siempre doy de una gobernanza inteligente es cuando el Estado se da cuenta que tiene siempre más que personalizar sus servicios hacia el usuario final. Y uno de los ejemplos que siempre llevo adelante es cuando, por ejemplo, en Italia, yo ahora estoy trabajando en la Comisión Europea en Luxemburgo, pero hace
solo un año y medio. Antes trabajaba en Italia, en la Agencia para Italia Digital, donde me ocupaba de la modificación hacia gobernanza digital de 40.000 administraciones públicas, todas diversas entre ellas. Bueno, uno de los ejemplos que más nos lleva es el hecho que los hombres, al cumplir los 50 años en Italia, reciben una carta en la casa de invitación a hacer un examen de próstata. ¿Por qué es muy interesante tener y hablar de este examen de próstata? Porque esta decisión de hacerle llegar una carta y brindar una carta a cada ciudadano que cumple los 50 años es un servicio inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué es un servicio inteligente? Porque la caída del efecto de un tumor a la próstata es increíble en el ciudadano mismo, porque tiene que curarse a un tumor de próstata, pero tiene un impacto muy fuerte en la sociedad que lo entorna. Y entonces tiene de por sí un impacto también en la industria, porque a los 50 años yo soy una persona que brinda muchísimo, diría muchísima experiencia en mi lugar de trabajo, en la mayoría de los casos, y también no soy tan viejo para necesitar la ayuda del sector público en términos de pensión o etcétera, etcétera. Entonces estoy en la faja más importante que produce dinero también en términos de impuesto para el Estado. Entonces, ¿cuál fue la decisión de hacer de brindar este servicio inteligente? Fue el hecho que el costo de una visita para examen de próstata preventivo tiene un costo de más o menos $100 y que me ahorra la posibilidad de tener consecuencias mucho más graves, porque cuando sí tengo un cáncer de próstata, el costo para el bien público es de más de €1.000.000 en el primer año de intervención. Entonces, quiere decir que yo estoy con un solo tratamiento de cáncer, estoy curando a 100.000 personas, o estoy preveniendo 100.000 posibilidades que el tumor aumente. Y esto es fundamental para entender el pensamiento que está detrás de esta gobernanza inteligente. Y es uno de los ejemplos pero tenemos miles, pero les doy como puede ser, estuve hablando de hombres, ahora le hablo de mujeres, el pop test para las chicas que entran en una edad reproductiva avanzada, porque siempre más tenemos problemas sobre todo en Europa, de un alejamiento siempre más hacia arriba de la edad reproductiva de las mujeres, y esto lleva muchísimos problemas de tener hijos. Y entonces, al no tenerlos, tenemos un problema importante para la sanidad del Estado, porque tenemos que tener métodos alternativos. Los métodos alternativos cuestan un montón de dinero. Entonces, evitar los problemas que se vienen también en la edad reproductiva es fundamental. Bueno, no hablando más de estas cosas, pasamos un poco más adelante a lo que se viene, digamos, en la planificación del gobierno digital por la OCDE. Esto es muy interesante porque son las reglas fundamentales para que el gobierno digital dé realmente impacto en la sociedad. Entonces, el gobierno digital tiene que ser, como decíamos, proactivo, y esta es la parte después que nos va a llevar a esa inteligencia. Tiene que estar basado e impulsado por los datos, y tiene que tener abertura por defecto, y tiene que estar enfocado en el ciudadano. Y entonces tiene que trabajar como una plataforma, y lo más importante es que tiene que ser digital también en su diseño. Una de las cosas fundamentales en esas etapas, digamos, de cambio radical que tuvimos entre gobernanza analógica y gobernanza digital, es que
cambian también los procesos. Cuando yo digitalizo servicios, estoy cambiando los procesos en el back office de la administración pública. Y esto es fundamental de entender porque tengo también un problema fundamental en cambiar los procesos, que tengo que capacitar las personas. Lo vamos a ver dentro de poco. Entonces, siempre según la OCDE, el gobierno digital se basa, esos eran los 6, digamos, las 6 grandes matrices, pero tenemos que tener reglas. Y estas son las reglas fundamentales que pone la OCDE, y voy a empezar por la última, porque es la que pertenece mucho más a esta diplomatura, que es el marco legal y normativo. El marco legal y normativo nos tiene que dar acceso a las TIC y nos tiene que dar acceso a esos cambios de procesos que normalmente no se dan, sobre todo en estados que tienen una falta de respeto al marco legal mismo. ¿Y por qué hablo de falta de respeto? La falta de respeto se da en el hecho que cuando yo incorporo un marco legal y normativo nuevo y avanzado para cumplir con ese diseño de TIC, no estoy ocupándome de la revisión de las reglas antecedentes que pueden hacerme de hincapié para la destrucción del nuevo marco legal. Entonces, cuando imponemos un nuevo marco legal y normativo en el sistema de gobernanza digital, tenemos que tener a mente la necesidad de que este marco normativo sea siempre más ágil. Y esto quiere decir cortar las ramas caídas, cortar esas prendas del árbol que no nos sirven más y que son contraproducentes a la capacitación de una estructura de gobernanza digital mucho más amplia. Y tenemos, bueno, aquí se vienen todas las demás. La contratación de tecnologías digitales tiene que ser una contratación siempre más adecuada a un diseño estructural del Estado. Quiere decir que yo no puedo tener miles de servicios digitales diferentes por cada municipio en el país. Tengo que tener una estructura de gobernanza federal que me dé la capacitación de hacer una cosa importantísima: interoperabilidad. Necesito para esa interoperabilidad la capacidad que los sistemas tecnológicos que yo estuve contratando para el Estado sean capaces de interfazarse con todos los demás servicios tecnológicos del Estado. No puedo tener mi herramienta perfecta dentro de un marco que después es como cuando tenemos a una oficina de servicios digitales que usa solamente la MEC, pero con productos de la MEC que no están accesibles también por los demás porque usan Windows. En esto se va mucho la idea de tener open software, pero open software no es siempre una opción factible y posible por muchas razones. Una de las razones más importantes es que el costo del el open software normalmente no está diseñado para la administración pública, así como muchos servicios privados no están diseñados para la administración pública, y esto nos perjudica muchísimo porque todos se piensan que comprar el último producto o el último software tecnológico nos lleve directamente a la capacidad de tener una administración inteligente o una administración digital. Y eso no es el caso, porque en la mayoría de las ocasiones donde estamos trabajando en el sector público o en el sector judicial, las capas, por ejemplo, de seguridad o las capas de protección son mucho más importantes e imponentes que en la realidad de lo privado, porque nosotros no solo estamos intentando proteger los datos personales de las personas, pero nosotros estamos intentando
defender y proteger los datos de la administración pública en general, porque la administración pública después sirve a todos, y si tenemos una capacidad de parte de las empresas privadas de adquirir esos datos de manera prioritaria, vamos a tener sesgos también en las capacidades después de decisión, porque hay algunos privados que se van a presentar con soluciones que intentan ya proceder a las realizaciones que tenemos dentro de la administración pública. Así que tenemos también, de más, un liderazgo y un compromiso político. Tenemos un problema importante de capacitar a nuestros administradores públicos en la importancia de la digitalización, y eso lleva a la necesidad real que haya cursos de capacitación digital para todos los niveles de representación pública del Estado, porque si no tenemos esa sabiduría tecnológica dentro de nuestros políticos, no vamos a tener nunca el marco legal y normativo adecuado, porque no vamos a entender las dinámicas de la tecnología y cómo el Estado puede prevenir o utilizar mejor esas dinámicas. Y tenemos que tener ahí un uso coherente de la tecnología digital en todos los ámbitos de la política. Y marcos organizacionales de gobernanza efectivos para la coordinación. Tenemos que tener, como decía antes, un control global de esta coordinación para permitir la interoperabilidad. Y también una abertura, una transparencia y una inclusión en todo lo que estamos haciendo es algo fundamental. Una de las cosas donde estuvimos hablando y haciendo muchísimo, sobre todo en Italia, fue abrir al diseño de los servicios públicos. También sobre la parte, digamos, del front-end de los servicios públicos. Una de las cosas que nos dijimos siempre es que este diseño de los servicios públicos tiene que ser fácil, pero también tiene que ser lindo. Y una de las, ¿por qué? Porque tenemos que tener atractividad. El servicio público, enfrentarse con el servicio público no es siempre fácil y no es siempre lindo, por muchas y varias razones. Pero una de las cosas que tenemos entonces que trabajar más es exactamente que la experiencia del ciudadano o del usuario final que utiliza servicios públicos esté comprometida en el hecho que haya accesibilidad, haya inclusividad y haya también una abertura del diseño que nos permite acceder a los servicios públicos de manera mucho más simple y fácil, pero también linda. Enzo, Sí. hay algunas preguntas. Coincido con vos de desarrollar, tomando un poco el desarrollo privado tecnológico de UX, ir al CX, ¿no? A la experiencia ciudadana, no ya como usuario, sino como ciudadano, ¿no? Del dato anterior sobre las 6 necesidades de un gobierno digital, ¿qué pensás con respecto a la postura del Estado frente a los datos ciudadanos que el Estado recolecta, el perfilamiento que el Estado, ya no el sector privado, el Estado hace sobre el ciudadano y sobre quién es el propietario de los datos, el ciudadano o el Estado? Entonces, el debate es muy amplio. Voy a responder de manera muy definitiva para mí. El dato personal es un dato del usuario final. La capacidad de adquirir datos que sean despersonalizados, pero que pueden, yo diría, permitirnos tener políticas públicas más adecuadas, es parte del proceso que tiene que estar dentro del Estado. Eso no quiere decir clasificar al ciudadano, absolutamente. De hecho, los datos para poner en marcha políticas públicas tienen que ser todos despersonalizados, siempre. Lo que sí se viene es un debate muy amplio sobre lo que va a ser el futuro de los datos. Tengo varias filminas que
que van después propio sobre el futuro de los datos, pero le anticipo una cuestión que para mí es muy importante, que es el hecho, estamos a Filmina 5 de 54, les aviso, para los que toman tiempo. Corra solo entonces, no interrumpir. No, pero es muy importante. Pero hay un razonamiento muy interesante que se vino con, ustedes saben que en Europa siempre más, y esto está pasando en muchos países también de América Latina, siempre más estamos utilizando coches con divisos. O sea, tenemos alquiler por minuto o por hora de coches o de patinetas o de motociclos o de cualquier cosa. O también o sea, el Airbnb pertenece a esta categoría, ¿no? La nueva etapa de la economía de condivisión. Bueno, entonces el razonamiento por el Estado es muy interesante porque, sobre todo por ejemplo, en un país como Italia, Italia cuenta más o menos 2,5 coches por pareja en Italia. Quiere decir que esos coches están utilizados muy poco, pero esos coches pagan impuestos al Estado porque hay una tasa de propiedad sobre el coche en Italia. Y esa tasa de propiedad sí le sirve al Estado para poder pagar la renovación de las autovías, por ejemplo. Bueno, ¿qué está pasando? Que con esta nueva etapa de la digitalización de los vehículos y esta nueva idea también de una propiedad con divisa, nosotros tenemos siempre más personas que eligen no tener un coche y utilizar servicios de condivisión de coches. ¿Y esto qué pasa? Que el coche de por sí, normalmente en el día a día, nosotros lo usamos para ir al trabajo y para volver del trabajo. Un promedio de 1 hora de uso por día. Los coches con divisos están en un promedio de 4 horas por día. Entonces hay más uso de esos coches, pero son menos coches. Y lo que pasa es que esos coches pagan un impuesto, el de un coche, que trabaja por 4 horas. Y siempre más, hay menos coches, pero siempre más uso de los coches que hay, y esos coches perjudican a la viabilidad de manera diferente, pero siguen utilizando las calles. Entonces yo no voy a tener más el mismo dinero para reparar las carreteras de lo que tuve de lo que tenía antes, porque tenía muchos coches que consumaban la carretera menos. O sea que hoy en día estamos consumiendo más o menos el mismo porcentaje de asfalto sobre la carretera, pero tenemos menos impuestos para pagar la renovación de esas carreteras. Entonces, uno de los debates que siempre se da es, ¿cuál puede ser el futuro de los impuestos del Estado sobre estos coches? ¿Dónde vamos a tasar? Y una de las cosas es, no porque el Estado quiere tasar a toda costa, no ese es el principio, pero el Estado, para permitirte tener carreteras en buen estado, necesita dinero, y el dinero tiene que ser de la comunidad, del Estado que la utiliza. Y entonces, siempre más el debate va a ser sobre la necesidad por parte de los Estados de adquirir impuestos sobre esos datos. Entonces, ¿de quién van a ser esos datos? El dato final puede que sea del usuario final, pero el uso de ese dato va a poder ser impuesto por el Estado. Entonces, no sé o sea, si pude responder a las preguntas que me pusiste, Mario, pero en serio el debate es muy, muy sólido y se va hacia una retroalimentación necesaria de lo que es
entender cuál va a ser el futuro rol de los datos, pero también el futuro rol de los gobiernos sobre estos datos. Sí, muy bien. Gracias, Enzo. Bueno, y hablando de, antes les estuve hablando de la interoperabilidad. Bueno, esta interoperabilidad es fundamental para que en un marco económico o político siempre más amplio del Estado haya capacidades de interoperabilidad. Y entonces la Unión Europea puso en marcha unos fundamentos de la interoperabilidad. Y en los fundamentos de la interoperabilidad europea tenemos a estas 12 reglas muy importantes que son el fundamento para que los servicios públicos puedan trabajar conjuntamente y puedan responder al principio fundamental que siempre ponemos en marcha, que es el principio de una sola vez. El principio de una sola vez responde por un principio básico, que es, el Estado tiene ya todas mis informaciones. Entonces, ¿por qué cada vez yo tengo que repetir mi nombre y apellido y de fecha de nacimiento y lugar de residencia si yo ya lo declaré una vez? Y el Estado ya tiene esa información. Entonces, eso es muy importante porque lo que estamos intentando es tener siempre más una clave única del Estado para que cuando yo la meta en los servicios públicos, esa clave única le brinda al Estado los datos necesarios para brindarme el servicio. Eso no quiere decir acceder a mis datos personales, sino quiere decir tener un sí o un no por parte de la administración pública responsable de una parte de tus datos, porque tus datos están recolectados en muchas administraciones públicas y no todas las administraciones públicas tienen todos tus datos. Tal vez Sanidad tiene tus datos sanitarios, viabilidad tiene tu patente, y la policía tiene tu fichero penal, y tu municipio tiene tu lugar de residencia. Entonces, si yo pido un servicio al Estado, ese Estado en el back office tiene que tener acceso no a mi dato propio, o sea, dónde estoy residiendo. Pero la demanda en el back office va a ser, esta persona que me está pidiendo este servicio, ¿tiene residencia en el lugar donde yo estoy brindando este servicio? Y va a ser un sí o un no. Entonces, siempre más, no vamos a pasar, no sé cuánto avanzado es, díganme ustedes cuánto avanzado es el nivel tecnológico de esta clase. Hay un mix, pero la mayoría ya ha cursado el año pasado un curso introductorio sobre tecnología. Bueno, entonces, solo para que entiendan un poco. Normalmente lo que vamos a tener en un estado es lo que se le llama un service bus. O sea, un autobús de servicio donde recolecta todos los datos, los pone juntos y los deja a la parada necesaria. Y esto es un modelo ingenierístico bastante avanzado, pero también hoy en día muy viejo. ¿Por qué? Porque termina siendo por un embudo increíble de recolección de datos y después de expulsión de los datos una vez que estén trabajados. En cambio, lo que estamos intentando hacer hoy en día es un sistema que obviamente se basa sobre una cosa bastante normal que pasó por ser muy interesante, que es la dinámica de la blockchain, o sea, la descentralización de los datos. Y en cambio de pasar por un service bus, estamos pasando por una blockchain ligada a los servicios públicos, que me da el sí o no ligado a una posibilidad de ir a un paso más adelante en tener un servicio público. Quiere decir, como les estaba explicando, si yo pido
una cita en el hospital de Roma, quiere decir que yo soy residente en Roma. Entonces, el servicio, cuando yo lo pido, el servicio le va a pedir al sistema de residencias del Estado, que es el registro nacional, le va a pedir si yo soy residente en Roma, sí o no. No me va a pedir más dónde yo estoy residente. Y esto va a cambiar totalmente la dinámica de brindar servicios y la dinámica de la interoperabilidad también de los datos, porque no estoy hablando más de una real interoperabilidad, o sea que te doy el dato. Yo te doy la respuesta del dato y quiere decir que ese dato tiene que estar bien construido. Entonces vamos a tener que necesitar una serie de expertos en datos dentro de la administración pública siempre más avanzada. Como decía, la interoperabilidad no se hace sola. Para que la cooperación, o sea, para que la cooperación sea eficaz es necesario que todas las partes implicadas compartan la misma perspectiva. Y esto es fundamental. ¿Cómo es fundamental entender qué problemas tenemos hoy en día para poner en marcha este proceso de gobernanza digital? Tenemos escasez de funcionarios o escasez de capacidad en los funcionarios. Necesitamos servicios siempre más eficientes, efectivos, transparentes y rápidos. El problema fundamental es que nosotros estamos siempre más acostumbrados que si yo te mando un mensaje WhatsApp y veo que las dos líneas se hicieron verdes, yo requiero que vos me respondas de inmediato. Esto con el servicio público no es siempre así. Entonces necesito construir una máquina capaz de ser tan rápida como un mensaje WhatsApp. Necesito alinear la administración pública a la industria 4.0, o sea, no puedo tener una industria que brinda servicios de manera tan rápida, Facebook, Google, lo que sea, y no tener una administración pública que esté al tanto. Necesito gobernar en efecto de la tecnología en nuestra sociedad. Necesito también tener ese marco normativo y jurídico capaz de ponerme en marcha esta gobernanza. Y también, es una cosa siempre más evidente, necesito que la tecnología no sustituya al ser humano. Y esto para el Estado es relevantísimo. Esto, digamos, en el periodo, siempre decimos, todos estos problemas los vimos muy presentes en la pandemia, porque quisimos inmediatamente que el Estado respondiera con vacunas, quisimos inmediatamente que el Estado respondiera con servicios, quisimos inmediatamente que el Estado nos ayudara a tener educación a distancia, siempre más quisimos que el Estado que me imponía por un problema de salubridad pública estar en casa me diera ayuda para poder seguir mi comercio o para quedarme en casa no muriéndome de hambre. Bueno, entonces aquí es fundamental entender, como venimos diciendo desde el principio de la clase, que las competencias son la clave fundamental para todo esto. Y sobre todo competencias siempre más que no sean solo técnicas. Tenemos un híbrido necesario, una competencia jurídica, organizativa, semántica y técnica que esté siempre más avanzada en todos los servidores del Estado. Desde el que me abre la puerta al que elige las políticas públicas totales. Bueno, ¿y qué tenemos a disposición para hacer esto? Y esto yo me lo repito todos los días. La tecnología es capaz de hacer grandes cosas, pero no quiere grandes cosas. No quiere hacer nada la tecnología. La tecnología es un instrumento, no es nuestro objetivo. Es fundamental repetir esto como un mantra todos los días, porque
no podemos decir que la inteligencia artificial nos va a resolver los problemas o la nube nos va a resolver los problemas, porque pasa todo por lo que nosotros pedimos como seres humanos a la tecnología. La tecnología es capaz realmente de hacer grandes cosas, pero si no tenemos detrás de la tecnología a hombres que piensan grandes cosas, no vamos a ir a ningún lado. Y esto es fundamental para que entendamos que es, es algo significante para nuestra vida real, entender que, como siempre, se acuerdan que, no sé si alguien de ustedes hizo clases de business o de administración, pero siempre decimos que si el mundo está al 100%, el 70% son las personas, el 20% son los procesos y el 10% es la tecnología. Hoy en día puede ser que esta dinámica, lo vamos a ver en un rato, que esta dinámica esté cambiando, pero sigue siendo, el 70% siguen siendo las personas. Y entonces, si yo no cambio a las personas, no puedo pensar que cambiando tecnología voy a poder poner en marcha un cambio, porque el hincapié que hace la tecnología, que es el 10%, no va a ser nunca el hincapié del 70% de las personas dentro de una estructura de gobernanza. Y acá, digamos, Naciones Unidas el año pasado salió con un papel muy interesante sobre cómo, o sea, todos nosotros nos dimos cuenta que tuvimos un boost increíble gracias al COVID. Imaginarnos esta misma diplomatura antes del COVID era imposible, porque las mismas universidades pensaban que la posibilidad de otorgar educación era solo en presencia, que no podían otorgarse situaciones educativas en distancia. Este posgrado que genera así tanta interés por toda Latinoamérica, porque vi gente de México, de El Salvador, que se estaba poniendo en la diplomatura. Una persona de México, si quería seguir esta diplomatura, se tenía que ir a Mendoza. Fascinante, porque en Mendoza hay un vino increíble y un panorama espectacular que Mario me hizo conocer y me quedé enamorado también, sobre todo de ir a caballo con él por los Andes. Fue una experiencia increíble. Pero dicho esto, el cambio radical que nosotros tuvimos con la pandemia fue impresionante. La aceleración a la gobernanza digital dio una aceleración promedio en los estados de 10 años, en solo 10 meses. Quiere decir que todo es factible gracias a la tecnología, pero también hubo un cambio radical en las personas en entender que podían sumarse a un nuevo modelo educativo, por ejemplo. Y otra cosa fundamental también es que abrió la idea a profesionistas, a personas que ya estaban en la administración pública, que podían seguir capacitándose gracias a la educación en otra etapa de su vida, que no era la etapa del ser estudiante de la universidad. Un posgrado que tiene una diversidad también de edad increíble, es el gran, digamos, el gran resultado propio de esta conceptualización de ese 70% que hacen nuestros procesos, que son las personas. Y acá, siempre, las tecnologías gubernamentales digitales han mantenido a los gobiernos y a las personas conectadas durante el brote. No podemos negarlo. Bueno, y ahora pasamos más a entender toda esta estructura, cómo se construye. Bueno, acá esto es, esto se lo hago ver así y después lo van a ver un poco más estructurado. Para que entiendan, yo esto siempre, Mario se muere de risa cuando lo digo, como nosotros italianos tenemos una cultura del comer
inimaginable, nosotros a este modelo lo llamamos el panettone, ¿eh? Porque es una torta muy buena y muy rica que nos recuerda la fiesta. Bueno, esto es la visualización de gobernanza digital que más da idea de cómo se tiene que estructurar un proceso de digitalización del Estado. Entonces, nosotros tenemos, partimos por la parte central. Tenemos las infraestructuras que son fundamentales para que la gobernanza digital se ponga en marcha. Para infraestructura tenemos infraestructura de datos que se divide en infraestructura de base de centros de datos y la nube, que son infraestructuras físicas. También la nube es una infraestructura física. Y tenemos la conectividad, que es una parte muy importante, sobre todo en los países de Latinoamérica, donde hay muy poca conectividad, sobre todo no en las grandes ciudades, sino en todo el país. Y acá hay un dilema muy importante porque el problema fundamental es que todavía no conseguimos tener una conectividad capaz de darnos todos los servicios porque el costo de la conectividad sigue siendo muy, muy alto. Aunque digamos, la puesta en marcha hacia el 5G, ahora estamos desarrollando el 6G acá en Europa, pero todavía es muy caro ponerlo en marcha. Si ustedes piensan, nosotros siempre en Europa tenemos la comparación de nuestros países con Estonia. Bueno, pero Estonia, todas las veces que me decía, la gente venía y me decía, Enzo, pero nosotros estamos muy atardados en nuestro proyecto de digitalización del Estado y no vamos a llegar nunca como Estonia. Y yo le dije, chicos, en la mayoría de los casos tienen que entender una cosa. Estonia es un país de 1.200.000 habitantes. Es chato como la pampa húmeda. La capacidad de poner cable de fibra óptica en Estonia es ridículo. O sea, el costo de poner por metro, el costo no llega a los 1.000 euros por metro. En Italia, y además tenemos una población muy joven. En Italia, el 85% del territorio es montuoso o colinar. Quiere decir que el costo promedio por metro es de 100.000 euros. Promedio. Quiere decir que hay metros que me están costando 1.000.000 de euros para ponerlos en pie. Porque yo tengo que hacer puentes, tengo que hacer infraestructuras, tengo que pasar sobre lagos, tengo que pasar sobre ríos. O sea, el costo es enorme. Y estamos hablando del segundo país más viejo del mundo. Y también de un entorno que no es fácil porque estamos hablando de 60 millones de personas que están. Nosotros tenemos a pueblitos de 50 personas que hacen municipio y que están en la loma del burro, para no utilizar otras cosas. Entonces, tenemos las infraestructuras. Después tenemos el modelo de interoperabilidad que está basado sobre dos grandes sistemas, las plataformas públicas y los datos, ¿no? Las plataformas de datos. Ahí arriba tenemos a los ecosistemas y después al acceso de servicios con dos grandes verticales que son la base nacional de datos y la seguridad. Y si lo vemos un poco más, digamos, en el específico, vamos a ver que si todas las bases, tan sea la infraestructura física, los datos de la pública administración, las plataformas habilitantes, que en los últimos años estuvimos impulsando muchísimo las plataformas habilitantes. Entre las plataformas habilitantes hoy en día tenemos la cédula de identidad digital, que
tiene un código que me da acceso a todos los servicios públicos, o sea que yo no me tengo que recordar 50 claves diferentes para acceder a las plataformas digitales. Yo tengo una clave sola que tiene triple sistema de seguridad, o sea, yo tengo una clave personal, una password personal, y después me llega un mensaje al celular que me da una OTP, donde yo le tengo que poner la OTP, que es una clave que va cambiando todo el día, y después arriba de eso puedo tener un tercer nivel de seguridad todavía para acceder a mis datos propiamente personales, que son, pues, por ejemplo, el hecho de poder acceder eh, para, por ejemplo, le hago el ejemplo, para acceder a mis análisis de la sangre necesito la clave número 2, o sea, la segunda etapa. Pero si quiero hacer o sea, si quiero tener el resultado en línea de mi análisis del HIV, no puedo acceder con mi segunda clave, tengo necesidad de la tercera clave, porque es una información extremadamente personal. O sea, una cosa es saber cuánto colesterol tengo y otra cosa es saber si tengo HIV en el sistema público nacional italiano. Entonces, tengo necesidad de 3 claves para acceder a ese servicio. Bueno, Enzo, estamos sí. a 10 minutos. Bueno, ni empecé la clase. Sí, lo sé, Está bien. ya te estamos extrañando. Bueno, voy, pero es fundamental entender que si todas estas capas no funcionan bien, yo no puedo poner en marcha servicios de inteligencia artificial. Porque si yo no tengo una buena conectividad, si yo no tengo datos que están limpios y no están, o sea, si tengo datos corruptos, o si no tengo un buen sistema de infraestructura de plataformas que pueda poner en marcha esos datos, ponerle inteligencia artificial o tecnologías emergentes a total, es imposible. Entonces, necesito todas las capas del panetone para que el panetone pueda realmente llegar a punto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos 2 tipos de personas. Personas como Mario. Necesitamos personas que puedan piratear la tecnología y personas que puedan piratear la burocracia. ¿eh? El objetivo general aquí es que hacer que todo crezca en conjunto y que se una inevitablemente a un dossier forestal para crear un sistema funcional y interconectado. Bueno, entonces, si vamos directo a la inteligencia artificial, vamos a ver que la inteligencia artificial es una gran familia, nosotros la dividimos, solo para darle, la dividimos en 2 grandes, digamos, conjuntos tecnológicos o visión filosófica sobre la tecnología. La inteligencia artificial fuerte, que es la base del pensamiento, que donde se encuentra la creencia que una máquina puede ser programada con reglas bien definidas al fin de comportarse de manera inteligente, y la inteligencia artificial débil, aquí las tengo, que es la base de este pensamiento que encuentra en el hecho que una máquina, esta es la fuerte, disculpen, antes era la débil, que la máquina actúe inteligentemente implica que también es consciente de cómo se comporta realmente. Nosotros hoy en día estamos utilizando solo la WikiAI, ¿ok? Entonces, la débil, y que la tenemos en un montón de sistemas y de software. Tenemos los sistemas expertos, tenemos el aprendizaje automático que se desarrolla en 3 grandes familias, digamos, el aprendizaje profundizado, el supervisado y el sin supervisión. Después tenemos el procesamiento natural del lenguaje, donde tenemos extracción de contenido, clasificación, traducción de máquina, contestación de preguntas, generación de texto, y hay una subcapa, digamos, de procesamiento del lenguaje natural, que es el habla, que es solamente esas tecnologías que están muy avanzadas, que son de voz a texto y de texto a voz. Y
toda la parte de visión, de reconocimiento de imágenes y visión de las máquinas, los software de planeamiento, y después tenemos como como última capa la robótica. Y bueno, aquí tenía una pequeña clase sobre el hecho que Deep Learning, Machine Learning, inteligencia artificial son todas partes de la misma cosa. La inteligencia artificial es la capa exterior, después adentro tenemos el Machine Learning, o sea, el aprendizaje automático, y después tenemos el Deep Learning, que es todo el algoritmo que se entrena a sí mismo para realizar tareas utilizando múltiples capas de aprendizaje automático. Ahí es muy importante, ¿por qué? Porque el Deep Learning estaba siempre y estuvo siempre basado en un sistema que se le llama caja negra. Bueno, en 2018, en la Agencia Paritaria Digital, sacamos el primer libro blanco sobre uso de inteligencia artificial. Tenemos una pregunta de Patricia Ballesteros. No sé si la quiere hacer ahora o más tarde. Sí, te voy pasando, Enzo, si querés, Bueno, sí, que la escriba por chat y debe haber activado la manito. Así que ok, me gustaría en el tramo final de tu aporte, porque la verdad que ha sido recontra breve, conozco tu charla y me pasaría horas en esto, es de si podés ponerlo en términos de número, ¿no? Los 2 o 3 desafíos de la agenda pública que vienen vinculados al Estado, la innovación y la tecnología. Se me ocurre en principio este salto obligado en el periodo COVID de repensar también cuestiones de prácticas de ciberseguridad, ¿no? Hay ese salto no pensado a la tecnología sin prácticas de ciberseguridad, pero bueno, un poco cómo te imaginas la agenda que viene. bueno, entonces pasamos a esto, porque el futuro que tenemos es, si hablo de ciberseguridad, solo para darle unos números, nosotros tenemos el 2000% más de ataques diarios por Internet que teníamos antes de la pandemia. ¿Eh? Quiere decir que nosotros cada día tenemos un nivel de, en este momento en el sistema de ciberseguridad de la Comisión tenemos una alerta amarilla, que es antes de la roja, que es un sistema, o sea, siempre más tenemos ataques cibernéticos y siempre más invasivos. Y que buscan, en la mayoría de los casos, datos. Quieren saber cuánto estamos gastando, qué planeación tenemos de gastos, y se ponen en marcha todo el problema también de cómo se administra sobre todo el voto para poner en marcha todas estas políticas públicas. Así que el desafío principal es seguramente el de ciberseguridad. El segundo es el de datos, o sea, siempre más tenemos que invertir en gobernanza de datos. Hay todavía muy poca gobernanza de datos. Hay un sistema, yo diría, todavía muy primitivo, también dentro de organizaciones muy avanzadas, no solo públicas, sino también privadas, de ontología de los datos y de semántica de los datos. Nosotros recolectamos en la administración pública datos de forma totalmente desigual, pero esto lleva a miles de problemas. Tal vez el tribunal pueda por ejemplo, pedirte nombre, apellido y fecha de nacimiento en 3 renglones diferentes. El municipio, en cambio, te los pone todos en un renglón único. Y el hospital te pone apellido, nombre y fecha de nacimiento. La diversidad de approach lleva a una incapacidad de interoperabilidad de esos datos, pero también a la incapacidad de la inteligencia artificial de administrarlos de forma muy simple. Entonces, utilizamos la inteligencia artificial para
para curar más este aspecto, pero no es muy fácil. Y yo diría, la otra parte es entender que hay un problema ético fundamental, pero no es la ética de la tecnología, sino estamos enfrentando la ética de los productos tecnológicos, y esto es muy evidente. Nosotros, solo para darle algunos valores, estamos yendo a una data economy que pasaba de 2018 en 301 mil millones de euros a 829 mil millones de euros en 2025. Tenemos una necesidad de profesionales en datos que pasa de 5 millones y medio a casi 11 millones en 2025, y tenemos la necesidad de ampliar del 1,2% la capacidad de comprensión básica de la tecnología por parte de la población. Y en esto, digamos, es muy importante, sobre todo si me baso en el ciclo de inteligencia artificial del sector público, tenemos que estar muy atentos en concebir siempre más toda la vida de los datos y toda la vida de la inteligencia artificial. Una de las cosas más importantes que pusimos adelante en 2018 fue el hecho que en el Estado no puede haber caja negra. ¿Y por qué no puede haber caja negra? Por una cosa más que simple, y esto es fundamental para nuestra democracia, es que la democracia le pregunta al Estado ser transparente, y para ser transparente tiene que dar cuenta de cómo se tomó cada decisión. Y si yo pongo caja negra que no me da la posibilidad de tener esa decisión transparente, yo no estoy cumpliendo con los dictámenes de las políticas públicas que tenemos en marcha. Entonces, la inteligencia artificial, esto es el cuadro normativo, esto lo tenemos a Juan Corbalán Yoda, que se vino a Europa y nos dice: tenemos que respetar, la inteligencia artificial tiene que respetar todas las leyes y regulaciones, tiene que respetar los principios y valores éticos de nuestra sociedad, y tiene que ser robusta la inteligencia artificial. Tiene que ser, por eso concebimos dentro del marco de la Unión Europea una reglamentación que va a tener un efecto a nivel mundial, porque estamos requiriendo que haya procesos de inteligencia artificial, uno, que no se den, el reconocimiento de imagen por vía de cámara pública no se puede dar, y eso es una lucha fundamental que nosotros como países occidentales le tenemos a China. Y ahí va la gran guerra que va a ser la guerra tecnológica del futuro, porque nosotros no vamos a poder importar tecnología que permita tener esa visión de uso de inteligencia artificial o de tecnologías emergentes dentro del sector público. Y eso va a ser un cambio radical por cómo concebimos las cosas. Termino con esta filmina, me pasé directamente a la 53, que es: tenemos desafíos. El primer, están en inglés, pero se los traduzco. El primer desafío que tenemos es la puerta central. Tenemos que reingenierizar los procesos y crear una serie de servicios públicos que sean siempre más simples, eficientes, efectivos y humanocéntricos. Esto es el desafío más grande que tenemos. Y después tenemos que guiar de manera muy importante y global a la administración pública en una transformación digital, y tenemos que soportar la implementación de una transformación digital en todos los procesos y en todos los niveles de la administración pública. Tenemos que cooperar siempre más con el privado, la academia y el sector de la sociedad civil en esta transformación. Y después tenemos me voy a la última, tenemos que crear conciencia
de los nuevos derechos digitales. Eso es fundamental. Por ejemplo, en la Carta Fundamental de Derechos del Hombre de la Unión Europea cambió, por ejemplo, en poner la ley del olvido. Yo tengo la posibilidad de decir a Internet que no quiero más que mis datos sean públicos. Y eso es fundamental porque también le vale al Estado. Yo puedo decidir que el Estado sepa solo lo mínimo necesario e indispensable para otorgarme la ciudadanía, pero le puedo pedir al Estado de olvidarse de mí por todo el resto. Y eso es fundamental porque es un derecho importante. El otro derecho que estamos poniendo en marcha es, y esto se da ya mucho más a nivel de Naciones Unidas, es el derecho, por ejemplo, a la conectividad y al acceso a Internet. Eso siempre más. Cuando estuve ayudando a Colombia en su proceso de estrategia de gobierno digital, nos dimos cuenta que había lugares donde, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que estaba muy digitalizado, otorgaba tabletas, o sea, iPads o cosas así, a todos los estudiantes de Colombia, todos, cosa increíble, fundamental, buenísima, pero iba y llevaba las tabletas también a pueblos que no tenían electricidad, que no tenían agua corriente y no tenían internet. ¿Qué tableta me das? ¿Dónde la recargo? Y no es mi prioridad fundamental. Entonces, también para poner en marcha esto es fundamental recordarnos de los objetivos de desarrollo sustentable. Si no los vemos todos como una visión global de proceso, de cambio de proceso a eso, la digitalización no nos va a servir de nada. La digitalización nos tiene que servir como primera etapa para dar servicios básicos a las personas. Si todo eso funciona, entonces podemos digitalizar todos los servicios públicos que queremos y eso va a funcionar. Pero si no utilizamos la tecnología para que el gobierno realmente respete todos los demás derechos que van antes de los derechos de tener servicios simples y eficaces, no vamos a ir a ningún lado. Y aquí, bueno, termino porque me echaron del curso.